Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar en conferencias de sábado en Fusenda. Hoy, en este horario, un invitado especial. Lo tenemos en otros horarios, pero en este horario es una excepción que esté con nosotros. Así que bienvenido a Álvaro Vélez Pareja. Álvaro es técnico radiólogo, pensionado. Además es filósofo, estudiante, él graduó en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Tiene muchísimos años de experiencia, fundador también de la Sociedad Espírita de Cartagena. Y yo diría que una de las personas que más conoce de los temas espíritas y de las investigaciones paranormales en el país. Tenemos la bendición de tenerlo para hablarnos de un tema muy importante que tiene que ver con la tecnología, pero también con la parte espiritual. Entonces, las maneras como los espíritus se han comunicado a través de aparatos tecnológicos. Así que, gracias Álvaro por aceptar esta invitación. Y como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Así que le pedimos a esos guías, a esos trabajadores permanentes de esta casa espírita, a los invitados, a sus guías, a sus acompañantes espirituales, que se unan conmigo para elevar al plano espiritual esa petición, ese pedido de apoyo, de compañía, de luz, de sustento, especialmente para nuestro disertante Álvaro Vélez, que su verbo sea fluido, y para todos nosotros, su auditorio, que tengamos las condiciones necesarias para captar, aprender, llevar en nuestro acervo cultural, mental y emocional todos estos conocimientos para que nuestra fe se fortalezca, para que abramos aún más los ojos físicos, mentales y emocionales a esta realidad que nos rodea, que es la realidad que somos espíritus y que estamos inmersos en todo un universo espiritual. Gracias y que así sea. Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Saludos a todos los asistentes a esta reunión de carácter científico, de carácter tecnológico, enlazado con la espiritualidad. Y vamos a presentar hoy un resumen de las evidencias y los indicios tecnológicos de la comunicabilidad de los espíritus, de las personas que viven en el mundo espiritual. Y que estas evidencias igualmente nos indican que la conciencia, la personalidad, el espíritu, el alma sobreviven a la desencarnación, a la muerte del cuerpo físico y pasan a vivir en la dimensión espiritual. Entonces, si hay indicios, si hay evidencias y para algunos pruebas de que los espíritus, además de comunicarse a través de los medios, pueden comunicarse por diversos tipos de aparatos, esto corrobora tanto lo que han explicado, han promulgado las doctrinas espiritualistas a través de la historia y más concretamente la doctrina espírita como tal, porque si hay un ser que se comunica es porque ese ser existe, aunque no lo veamos físicamente. Todo esto está enmarcado dentro de las denominadas ciencias psíquicas, que han abordado el tema del espíritu fuera del contexto religioso, fuera del contexto, podríamos decir, filosófico. Se saca el tema del espíritu del campo de la mística, de las ideologías, del misterio, del esoterismo, y se aborda desde un punto de vista más científico y más racional. Entonces encontramos que dentro de las ciencias psíquicas encontramos el espiritualismo moderno, que aunque era más que todo fenomenológico, que surgió con los fenómenos de Heidelberg, con las hermanas Fox y el medium Andrew Jackson Davis en Norteamérica en 1848. Para nosotros es muy familiar
la aparición del espiritismo o doctrina espírita con Allan Kardec en 1857, la metapsíquica con Charles Richet desde 1922, un grupo de investigadores que se distanciaron de la doctrina espírita, apartando la parte filosófica y la parte moral para quedarse nada más con la parte fenomenológica, la parapsicología, que aborda las facultades mentales, el pensamiento, en 1934 con Joseph Van Rijn, Norteamérica, la psicobiofísica en 1953 por el ingeniero italiano Marco Todeschini, y reactivada la psicobiofísica por Hernani Guimarães Andrade y Ney Prieto Pérez en Brasil. La psicotrónica, nacida en Rusia, más que todo de corte materialista, desde 1967, es una historia muy larga, muy interesante también, y la transcomunicación instrumental, que normalmente se señala que nace desde 1959, pero vamos a ver que tiene sus antecedentes incluso desde 1888 en Norteamérica, los primeros intentos instrumentales. Entonces, vemos en esta lámina 6 de los principales pioneros de la transcomunicación: Frederick Jürgenson, Konstantin Raudive, Klaus Schreiber, George Smith, Ernest Senkowski, Hans Otto Koenig y muchos otros, ¿no?, que los vamos a ir viendo un poco rápidamente en este recuento. Porque Ernest Senkowski, que se considera uno de los padres de la transcomunicación instrumental, lo mencionamos aquí porque él fue el creador nada más y nada menos que del término transcomunicación instrumental, ¿no?, en alemán, ¿no?, Instrumentelle Transkommunikation. Él desencarnó en el 2015, ¿no?, y es considerado un genio en este campo porque él fue físico, ingeniero, electrónico, doctor en ciencias naturales, profesor jubilado de la Escuela Técnica Superior de Mainz, Alemania, políglota, escritor. Estamos viendo pues la formación de Ernest Senkowski. Trabajó para la UNESCO en el Centro Nacional de Investigaciones, consultor científico, es lo que queremos destacar hoy, para el desarrollo tecnológico de la transcomunicación instrumental, asesorando a muchos otros investigadores que vamos a ir mencionando. Entonces, transcomunicación en términos generales, como ya entendemos, se refiere a la comunicación de seres inteligentes de otras dimensiones por vías tecnológicas, utilizando diversos sistemas, aparatos eléctricos y electrónicos, desde las antiguas grabadoras, los antiguos radios, los antiguos teléfonos, las contestadoras automáticas, los televisores, los computadores de antes, los computadores de hoy, los teléfonos celulares, los móviles de última generación. Todos estos aparatos, en su mayor o menor grado, han sido utilizados para recibir voces e imágenes desde el mundo espiritual y por seres que dicen habitar en otras dimensiones y en otros mundos. Entonces, para remontarnos un poco al pasado, encontramos dentro de los numerosos intentos que teníamos para organizar y mostrar, podemos destacar aquí al padre Roberto Landel de Moura, sacerdote y científico brasileño, considerado el verdadero inventor del radio 2 años antes que Guillermo Marconi y Nikola Tesla, que son considerados como los inventores del radio, ¿no?, sin hilos, ¿no? Él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma desarrolló un aparato que llamó transmisor de ondas, que fue patentado en Brasil y en Norteamérica en 1900, con el cual pues él decía que podía utilizarlo para comunicarse con seres, con personas de acá del mundo material, con personas que estuvieran cerca o distantes, e incluso seres de otros mundos o de la dimensión espiritual. Entonces él consiguió una doble patente, ¿no? Y la historia lo ha desconocido como el pionero
de la invención del radio o de algo que transmitiera ondas, que transmitiera señales y mensajes sin utilizar cables. Allí está el diseño que se conserva en museos de Brasil y ahí tenemos la foto de la patente norteamericana de este transmisor. Indudablemente no hay evidencia de que hubiera recibido mensajes de espíritus, ¿no? Pero fue uno de los más importantes intentos de comunicación con el mundo espiritual. También el famoso Thomas Alva Edison en Norteamérica desde 1920, diversos intentos para desarrollar dispositivos para la comunicación con los espíritus, y recibió orientaciones a través de 2 mediums, ¿no? Porque vamos a encontrar que algunos de estos transcomunicadores tuvieron orientación a través de mediums normales, procedentes del mundo espiritual, que los asesoraba y les daba ciertas indicaciones para mejorar y perfeccionar estos sistemas. Y es importante esta frase cuando él escribió: nuestro medio actual de recibir mensajes del más allá son todavía muy imperfectos, pero esto no es un motivo para que no intentemos mejorarlos, y más rápido llegaremos al gran camino que conduce a la solución del mayor problema de nuestra era. Entonces son palabras importantes de alguien que se destacó en este campo de la tecnología, la ciencia y la invención. También nos podemos remontar hacia 1930 con este personaje apellido Kirby, que fue el inventor del reflectógrafo. Él realizó demostraciones de su aparato ante eminentes miembros de la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas y ante al famoso espiritualista y espírita Arthur Conan Doyle de Inglaterra, ¿no? Es muy conocido en la historia del espiritismo y de la metapsíquica, Arthur Conan Doyle. Entonces se dice que Kirby le hizo demostraciones de su invento ante estos personajes. Otro que se considera pionero fue Attila von Szalay, fotógrafo norteamericano. Él inicialmente obtuvo voces de espíritus, pero de pobre calidad. Inclusive todavía siguen siendo más o menos de pobre calidad, aunque hay unos éxitos muy importantes. En esa época existía ya la grabadora y reproductor de sonidos con aguja Packard Bell y logró realizar algunas grabaciones de voces de espíritus en fonógrafo. En Brasil, varios personajes que eran espíritas y que eran mediums realizaron también sus intentos instrumentales, como Cornélio Pires, llamadas por teléfono de familiares y amigos desencarnados bajo la acción ectoplásmica. Escribió el libro ¿Dónde está muerte? Estás muerte y cosas de otro mundo, en donde narra los contactos con espíritus mediante aparatos. Y en uno de esos contactos los espíritus le dijeron que algún día nos mostraremos en pantallas. Estaba anunciando lo que hoy se conoce como el Vidicom. Este otro personaje un poco desconocido, Julius Weinberger, ingeniero jubilado de la RCA, nada menos, de Norteamérica, duró 30 años de investigaciones y tentativas y logró recibir señales a través de un aparato que era formado de rayo de luz y fotocelda en 1946. Señales a través de rayo de luz y ultravioleta y fotocelda en 1948. Mensajes recibidos en código Morse. Nuevamente reaparece Attila von Szalay con voces obtenidas con grabador de cable Sears Roebuck y voces con grabadora de cinta magnetofónica. Fue probando a medida que iban perfeccionando las grabadoras, ¿no? Porque inicialmente era el reproductor con aguja, con hilo, y finalmente pues con cintas magnetofónicas, porque las voces con grabador de cable, que no conocimos indudablemente, era una grabadora que utilizaba un cablecito, pero ese cable era tan fino que se reventaba o se enredaba fácilmente.
hasta que finalmente pues desarrollaron la cinta magnetofónica. Sorprende a muchas personas que ven esta información de cómo hubo un cierto acercamiento de la Iglesia Católica hacia la transcomunicación instrumental. Aquí mencionamos que en 1952, incluso digamos que 7 años antes que Frederick Jurgenson, los padres Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti de la Universidad Católica de Milán, en el laboratorio de física, lograron grabaciones de voces de espíritus en cintas magnetofónicas y rindieron el respectivo informe a Pío XII, el Papa Pío XII. Allí están las fotos y los encuentros con el Papa, y la Iglesia pues siempre estuvo informada, estuvo enterada de los logros que algunos prelados estaban realizando en el campo de intentar estos contactos con el mundo espiritual a través de diversos aparatos. Pero normalmente encontramos que la historia dice que la transcomunicación empieza a nacer ya desde 1959 con el señor Frederick Jurgenson en Molbo, Suecia, el artista y cinematografista. Fue invitado a realizar un documental sobre el Vaticano. Por lo tanto, conoció al Papa Pablo VI, con quien tuvo diálogos y conversaciones, porque a esas alturas ya Jurgenson había logrado infinidad de grabaciones de amigos, de familiares y de desconocidos en diversos idiomas en sus experimentos. Y por supuesto, Pablo VI conoció esa investigación. Informe a la comunidad científica y conferencias. Se inició un boom, un revuelo, cuando Jurgenson viajó por Europa mostrando sus resultados, y ahí se despertó el interés de muchos otros investigadores. En 1960, estos dos investigadores, Scott Rogo y Raymond Bayliss, realizaron una extensa investigación bibliográfica sobre el fenómeno de voces electrónicas y publicó el libro Llamadas Telefónicas del Más Allá, casos bien documentados. Personalmente tengo la narración de un familiar, ¿no?, allegado, porque estos científicos dicen que los espíritus, en un momento de desesperación, en un momento de urgencia, de apremio, logran concentrar fluidos, energías, ¿no?, con las cuales logran hacer que suene el teléfono, que timbre, ¿no?, sin utilizar el sistema normal de los cables y los aparatos. Llamadas telefónicas por deber no concluido. Se trata de una joven que, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional, se puso de acuerdo con una compañera. Esta es como una anécdota corta, pero que he escuchado su narración varias veces. Debían tomar el mismo transporte que pasaba por la puerta de sus casas, viviendo a pocas cuadras de distancia la una de la otra. Cuando ya se aproximaba el transporte a la casa de nuestra conocida, sonó el teléfono, levantó y escuchó una voz que le dijo: hija mía, no salgas. Y era la voz de su padre desencarnado, su padre fallecido. La impresión fue grande, que hizo que ella se desmayara sobre el sofá. El bus pasó, la dejó, recogió a la otra compañera, y más adelante, cuando despertó, recibe otra llamada en donde le informan que hubo un accidente, ¿no? La compañera resultó herida, no de gravedad, por supuesto. Entonces, vemos aquí un caso concreto muy allegado a nosotros, en donde una persona recibió una llamada del mundo espiritual en un momento de apremio, de peligro, de desesperación, en donde la intención es tan fuerte como los espíritus emitimos, tanto encarnados como desencarnados, energías que pueden en un momento dado, incluso utilizando fluidos ectoplásmicos de la propia persona, biomagnetismo, que es una energía concreta que los espíritus pueden manipular para producir ese fenómeno de llamada telefónica. Por eso entonces este libro, Llamadas Telefónicas del Más Allá.
Vemos entonces que estos dos personajes ya mencionados usaron grabaciones de voces en cintas magnetofónicas en 1958. También rindieron informe a la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas y fueron publicadas en su revista, su periódico de 1959, en donde aparece por primera vez el término EVP, Electronic Voice Phenomenon, fenómenos de voces electrónicas. Entonces habíamos hablado de Friedrich Jürgenson, no nos vamos a detener mucho porque es muy conocido la extensa colección que él dejó de sus cintas y centenares y miles de registros de voces de espíritus conocidos, desconocidos, familiares y voces en distintos idiomas. Él los entendía porque él era políglota. Entonces allí está su biografía resumida, en donde vemos que él desde 1957 empezó a tener manifestaciones de fenómenos extraños, más que todo visiones de aparatos que se desarrollarían en el futuro. De orden científico eran estas captaciones. Y fue en el 14 de junio de 1959 cuando accidentalmente empezó a grabar las primeras voces de espíritus. Vemos aquí cuando él se encontró con el Papa Pablo VI en el Vaticano, 1969, después de haber realizado ese documental, después de haber informado de sus investigaciones, recibió la condecoración de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, sin que la iglesia dijera el motivo por el cual se dio esta condecoración, pero fue interesante este encuentro. El sistema por el cual todos los investigadores empezamos o empiezan es el de intentar voces con grabadoras. Ahora ya pues son las grabadoras digitales con los portátiles, los computadores y con los celulares, ¿no? El método, pero es el método más rudimentario. Se puede usar cualquier tipo de grabadora. Los contactos son locales, es decir, se acercan y se comunican espíritus que están en nuestro entorno. Del plano dimensional contiguo se producen entonces impregnaciones locales, poca o ninguna tecnología y entidades de nuestro plano. Las sesiones de fenómenos de voces electrónicas indudablemente se constituyen un canal abierto hacia la espiritualidad, así como la mediunidad cuando se está ejerciendo es un canal psíquico que se abre, ¿no? Solo que en las instituciones espíritas, cuando se ejerce la mediunidad, ya hay un equipo, un control, un estudio, una disciplina, una seriedad y una finalidad superior, ¿no? Pero en transcomunicación instrumental, generalmente el lugar es la casa del experimentador. La acción, el espíritu lo ejerce sobre el cabezote o cabezal, el micrófono o la cinta de la grabadora. Sesiones de 15 a 20 minutos, aunque normalmente los transcomunicadores hacen sesiones solamente de 2 minutos. Hacen un pedido al mundo espiritual, ponen a funcionar la grabadora, solicitan la protección, solicitan la comunicación, dejan grabando un par de minutos o hacen unas cuantas preguntas y después revisan a ver si quedó algo grabado. A veces no se produce nada durante mucho tiempo, a veces desde la primera vez, y recomiendan que estas grabaciones se hagan a altas horas de la noche. No por nada de misterio, sino porque ya no hay carros circulando, no hay gente hablando en el vecindario, no hay vendedores en la calle que estén vociferando, para evitar accidentes de que de pronto se capte una voz humana encarnado. O utilizar, por ejemplo, un cuarto bien cerrado. Los investigadores todos tomaron sus precauciones.
y recomiendan que haya disciplina, puntualidad, persistencia y seriedad en estas reuniones para establecer un campo de contacto con los científicos y los técnicos del mundo espiritual, que viendo la regularidad y viendo la seriedad y la puntualidad de los investigadores, ellos establecen también sus horarios y sus disciplinas, incluso acoplan sus propios aparatos, porque así lo han dicho, con los aparatos de nosotros los encarnados. Entonces, los contactos iniciales son mediante golpes, soplos, susurros, suspiros. Normalmente las primeras palabras cantadas son el nombre del comunicante o el nombre del experimentador. Hay mucho ruido de fondo, frecuentemente la voz es como soplada, ¿no? Por eso muchas veces muchas personas dudan de estas grabaciones porque hay mucho ruido, las palabras no son claras, son como un eco, un soplo. Palabras, respuestas cortas y sencillas, y muchas veces los mensajes no se entienden, pero eso es en los primeros tiempos, mientras se establece la conexión, ¿no? Y la ambientación entre el mundo espiritual y los investigadores. Entonces, tenemos este otro personaje, Konstantin Raudive, quien desencarnó en 1974. Él perfeccionó los sistemas de grabación inventando este aparato que vemos allí, llamado goniómetro, que no es sino una grabadora de alta sensibilidad, de alta tecnología, completamente aislada de los ruidos y de las vibraciones externas. Pero Konstantin Raudive, una vez desencarnado, ha seguido comunicándose desde el mundo espiritual utilizando diversos medios, ¿no? Allí lo vemos dialogando con un prelado de la iglesia anglicana en Londres, en donde le estuvo mostrando cómo la voz de un joven que se había suicidado, que el sacerdote había sido su confesor, y él estaba muy familiarizado con la voz del joven. Cuando Raudive le llevó su grabación, él indudablemente lo identificó, pero que lamentablemente el joven terminó suicidándose, pero comunicándose desde el mundo espiritual. Vamos a ver, ojalá haya buen sonido, cómo el doctor Konstantin Raudive realizó 4 llamadas telefónicas a la investigadora Sonia Rinaldi, también conocida dentro del movimiento espírita. Estuvo en el Congreso Espírita Colombiano que se realizó en Santa Marta. Ella vino, fue invitada y trajo sus investigaciones. Ella está totalmente dedicada a la investigación y al desarrollo de aparatos más modernos, ¿no? Entonces, el doctor Raudive le hace 4 llamadas telefónicas que ella, como investigadora, estaba preparada para, digamos, grabar, ¿no? Entonces, hemos colocado aquí, aunque todas estas grabaciones están en internet, se pueden escuchar, se pueden consultar, son muchas, de los transcomunicadores alemanes, de Italia, de España, de Francia, de Norteamérica y de Brasil. Vamos a escuchar cómo ella recibe la llamada. Hay un narrador en portugués, después el espíritu habla en inglés y después le pasa el micrófono a una entidad brasileña que se llama Carlos de Almeida. Por eso vamos a escuchar esos distintos idiomas. Eu estava deitada e eu tocou o telefone. Eu tive a certeza que eram eles. Ouça agora a gravação de um telefonema que Sônia recebeu há 3 anos. As pessoas que falam com ela estariam vivendo em outro mundo. Good morning, Mr. Hodges. I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. Oh, okay, thanks.
Como podemos apreciar, de pronto no pudieron escuchar bien. Se escucha la voz de ella cuando recibe la llamada. Ella automáticamente enciende su grabadora. Después está un narrador que habla en portugués, que hace un preámbulo. Después ella se da cuenta de que le hablan en inglés. Constantin Raudive, ella se emociona y establece un diálogo de 1 minuto con la entidad. Fueron 4 llamadas. Pero después ella, años más recientes, estuvo en Norteamérica. Ha viajado, ¿no?, a dictar conferencias y a mostrar sus resultados. Y fue invitada a un grupo en Estados Unidos que realiza materializaciones de espíritus. Y en una de esas reuniones, el mismo Constantin Raudive, materializado, le da un saludo y un mensaje. Vamos a mostrar un poquito de ese mensaje que dura como 2 minutos. Hay un diálogo entre los dos. Sometimes I don't understand quite well, but Sherry's helping. Yes, is there anything that I can do? Sure, please tell me. Yes? Yes? Bueno, es apenas una muestra. Creo que si lo buscamos en internet podemos escucharlo más claramente. Él la saluda y le está dando unas indicaciones y ella le pregunta que cómo pueden mejorar el sistema de comunicación. Y él dice que la va a inspirar porque es necesario establecer una corriente simétrica en 2 aparaticos llamados capacitores, que establezca una corriente eléctrica simétrica, porque los espíritus encuentran muchas dificultades para hacer estas conexiones, mucha inestabilidad, y dicen que no hay un aparato apropiado todavía que logre percibir las emisiones tecnológicas que ellos hacen desde el mundo espiritual. Tenemos entonces al famoso investigador alemán Klaus Schreiber. Desarrolló el Vidicon, que no es sino un sistema de obtención de imágenes de espíritus con videograbadoras y televisores en blanco y negro. Aquí vemos el esquema que él desarrolló llamado Vidicon, que usa básicamente cámara en blanco y negro, amplificador, grabadora, monitor de televisión, grabador de video, receptor, micrófono dieléctrico, amplificador, lámpara de luz ultravioleta y negra, lámpara infrarroja y hojas de aluminio común en el ambiente. Entonces, con este sistema, él logró, allí vemos un diseño, ¿no?, de cómo hay que ubicar esto. Ha sido replicado por muchos otros transcomunicadores con algunas variantes, ¿no?, por supuesto. Y allí están nuevamente mencionados cómo se hace.
¿no? Hay que sintonizar canales libres con el televisor, enfocar la pantalla de frente de 1.5 metros de distancia, grabar la llovizna durante 1 minuto, que son 1800 cuadros que después hay que revisar, y allí van apareciendo los rostros, los paisajes y edificaciones del mundo espiritual, ¿no? Allí vemos una muestra de un rostro humano, pero lo importante es que él fue identificando a sus propios familiares y su esposa, que habían desencarnado en accidentes. Todos habían desencarnado trágicamente. Su hijo Robert Scriber, su hija Ella Scriber, y toda su familia poco a poco se fue mostrando. Aquí vemos una transimagen o psicoimagen de la famosa actriz Romy Schneider, quien personificó hace varias décadas el personaje de Sisi, las películas Sisi Emperatriz. Ella, desde el mundo espiritual, ha transmitido varias veces su imagen actual. Y aquí vemos en estos 4 cuadros de la izquierda un video. Es un video desde el mundo espiritual. Es un avance que lograron los espíritus y los investigadores, porque este personaje gira la cabeza a medida que se va viendo el video. Está en YouTube y no habían identificado quién era. Con el tiempo supieron que era Henri Sinclair de Ville, que fue un químico francés y que realizó importantes trabajos. Entonces, también obtuvieron imágenes en donde se ve un océano, un mar, como lo describe André Luis en sus obras. El mundo espiritual muy próximo a nosotros es un mundo de carácter semimaterial, muy parecido a lo que hay aquí en la Tierra, pero más perfeccionado y con otros niveles de energía. Una joven mujer que fue identificada como María Merches se muestra en un océano del mundo espiritual. Es la pariente fallecida de un familiar terrestre. Se ve el movimiento de la ola que viene y ella lanza un beso al camarógrafo del mundo espiritual. Por ejemplo, otras fotos, otras imágenes, el rey König Ludwig II de Baviera, quien se había suicidado. Él tenía problemas mentales, se suicidó en su palacio, en su castillo, y transmite su imagen desde el mundo espiritual. Frederick Jürgenson, el pionero de la transcomunicación, se muestra también desde el mundo espiritual. Abajo, la imagen desde el mundo espiritual de Albert Einstein, porque estos científicos han formado unas comunidades en el mundo espiritual para seguir colaborando con la humanidad en el logro de estos éxitos, aunque dice que aún falta mucha tecnología adecuada para ellos transmitir mejor sus voces y sus imágenes. Este personaje, imagen captada el 14 de marzo de 1987. No se sabía quién era, después fue identificado como el abad Alois Biesinger, que había fallecido en 1955. Ahí están comparadas las dos imágenes, cuando estaba encarnado y ahora desde el mundo espiritual. Y aquí un mostrario de lo que distintos investigadores han ido logrando con televisores y con computadores, con distintas tecnologías, estas transimágenes o psicoimágenes, como también se le denomina. Y por supuesto todos estos personajes van siendo identificados por sus propios familiares, ¿no? Hasta que llegamos al ingeniero norteamericano George Smith, inventor del Spiricon, junto con el técnico y medium William O'Neill, bajo instrucción de un grupo de espíritus, entre ellos el doctor George Jeffries Miller, y el primer libro en donde presentan los resultados del desarrollo del Spiricon. Crearon esta institución, esta fundación científica para dedicarse con un equipo como de 15 investigadores en el desarrollo de distintos modelos de aparatos en la década de los 70. Allí vemos el diseño, el diagrama de bloque
del Espiricón. Ahí vemos un cuadro que dice generador de audiofrecuencias, de tonos, ¿no? Generador de tonos de audiofrecuencia, que se contacta con un transmisor. Y hay un radioreceptor, hay un micrófono y hay una grabadora. Allí donde está esa flecha roja es donde los espíritus actúan. Ahí es donde los espíritus modulan ese puente de energías, de frecuencias electromagnéticas que estos aparatos producen, ¿no? Allí entonces estamos apreciando de que los científicos se dedicaron a desarrollar otros aparatos diferentes a las grabadoras y a los televisores y a los computadores, específicamente desarrollados para estas comunicaciones. Entonces el llamado Spiricon tuvo varios modelos. Desde 1971, el Spiricon Mark I, en donde están allí podemos ver las especificaciones técnicas. Utilizaron 3 alambres de cobre paralelos, 2 irradiaban la señal generadora y otro tercero captaba la señal hacia un demodulador. Con este modelo solamente lograron un impacto audible de 1 kHz, captado en 2 grabadoras, de las cuales una no estaba conectada. Esto llamó mucho la atención, como un impacto audible de 1 kHz es captado por 2 grabadoras, una que no estaba conectada. Allí vemos un diagrama hecho a mano. La flecha roja indica el puente de audiofrecuencias o de frecuencias electromagnéticas en donde los espíritus, digamos que actúan sobre esas ondas que van viajando de una antena transmisora a una antena receptora. Después desarrollaron en 1974 el segundo modelo. Obtuvieron señales sinusoidales de 7 a 8 milisegundos de duración y los megahertz. Siguieron investigando y desarrollaron el famoso Spiricon Mark IV, 1977, con el cual se lograron 20 horas de conversación con el mundo espiritual, con diversos técnicos y científicos del mundo espiritual que fueron grabadas. Es un aparato muy ruidoso, ¿no? Pero en medio de todo ese ruido, los espíritus lograban modular esa mezcla de audiotonos y construían sus voces artificialmente. Ahí están los ciclos por segundo de esos sonidos y que se pueden reproducir, ¿no? Para lograr estas comunicaciones. Ahí está el diagrama y la foto de George Mick a la izquierda y de Ernest Senkowski, asesor, a la derecha. Entonces, a lo largo de todos esos 7 años, desarrollaron varios modelos, fueron subiendo la frecuencia, usaron transductor de llama, transductor de cuarzo activado, luz ultravioleta y por último fue proyectado utilizar plantas vivas como transductores, utilizando una especie de polígrafo para intentar de que las plantas sirvieran como intermediarios para captar estas vibraciones del mundo espiritual. Bueno, entonces allí vemos lo que quedó en proyecto y no se logró. Sin embargo, esta fundación, esta institución sigue funcionando. Un grupo de científicos jóvenes hacen una emisión en vivo las 24 horas del día por YouTube en un canal que se llama Paranormal, en donde ellos producen a través de un software especial imágenes y sonidos aleatorios a disposición del mundo espiritual para modular esas imágenes y esos sonidos y transmitir sus imágenes y sus voces. Y cualquier experimentador puede ingresar allí y eventualmente hacer un pedido al mundo espiritual. Hay personas que han escuchado que los espíritus se dirigen a ellos y algunos se han asustado, se han impresionado porque han oído saludos en su propio idioma, cuando en el canal nada más está un solo asistente, ¿no? Así como cuando hay una transmisión en vivo en YouTube,
Allí hay algo que dice cuántas personas están conectadas en el momento, 5, 10, 20, una, y cuando a veces está una sola, ha logrado escuchar algunas cosas. Allí vemos entonces este Spiricon 4, Mark 4, que ya hoy es una pieza de museo, ha quedado en desuso, pero se han desarrollado otros aparatos diferentes. Y estos son los nombres de los principales espíritus que desde el mundo espiritual asesoraron, tanto a través de mediums como a través de los propios aparatos, para, digamos, obtener estos mensajes, ¿no? Vamos a mencionarlos para que quede grabado. El doctor William Francis Gray Swan, físico británico, profesor de la Universidad de Yale, falleció en 1962. Y otro de los jefes desde el mundo espiritual, el doctor George Jeffrey Miller, que fue doctor en física experimental de la Universidad de Cornell en 1933. Escribió libros para el entrenamiento de la Armada norteamericana. Otro que se identificó como Doc Nick, médico radioaficionado, tenía 5 años de haber desencarnado. Oppenheimer, el físico nuclear. Fred Ingstrom, Gilley, técnico espiritual, y T.A. Fessenden, técnico espiritual. Estos personajes, entre otros, fueron los que asesoraron al equipo de George Smith, que fueron como 15 físicos, ingenieros electrónicos, técnicos y radioaficionados. Entonces volvemos a Ernest Senkowski, físico, ingeniero electrónico, etcétera. Fue consultor científico para el desarrollo tecnológico de la transcomunicación instrumental para muchos investigadores a nivel mundial. Estuvo en un congreso de transcomunicación en Brasil. Algunos espíritas lo conocieron. Dicen que este señor tenía una personalidad muy exquisita. Él emitía al hablar una vibración muy importante. Le sentían como el carácter espiritual de este señor, que a la vez era muy humilde, muy sencillo, y sin embargo era una eminencia. Algo importante debió ser él en el pasado, y que reencarnó para asesorar, ¿no?, este desarrollo. Bueno, entonces los distintos diagramas, etcétera. Nuevamente de la Iglesia Católica, el padre François Brin, políglota, licenciado en Teología y en Sagradas Escrituras, Instituto Bíblico de Roma, profesor de Teología, escritor y conferencista, investigador de la transcomunicación instrumental, y participó en congresos internacionales de transcomunicación y asistió a los 2 congresos de transcomunicación instrumental en Sao Paulo, Brasil. Habla español y ha sido invitado por universidades aquí en Colombia, ha sido invitado a dictar seminarios. Y ya para finalizar, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Esta pareja de Luxemburgo, Jules y Maggie Harsh-Fishbach, han logrado muchos avances recibiendo comunicaciones desde el mundo espiritual con grabadoras, con radios, con computadores. Han logrado extensas y nítidas comunicaciones, conversaciones hasta de 10 minutos. Han desarrollado varios sistemas. Ahí está la información, no nos vamos a detener mucho en ellos para ver lo importante, que es que lograron estos videos de Hannah Buschbeck, fundadora de la Sociedad Alemana de Fenómenos de Voces Electrónicas, ya desencarnada, transmitió su imagen desde el mundo espiritual. En este video, en donde ella sonríe y mueve los labios como si estuviera hablando, mostrándose rejuvenecida en el mundo espiritual. Esta foto de una entidad, esta entidad que desde el mundo espiritual se identificó como Svellensalter, dice provenir de otro mundo, de otro planeta, dice no haber reencarnado nunca en la Tierra,
es una de las asesoras y dice que participa de una estación transmisora en el mundo espiritual. Esta estación se llama Río del Tiempo, Zeitstrom en alemán, Timestream en inglés, Fleuve du Temps en francés. Y dice que la estación Río del Tiempo se encuentra en un planeta que está separado de la Tierra por el tiempo y por el espacio, y por eso no puede ser situada geométricamente en nuestro sistema solar, pero están cerca, ¿no? Ella transmite también, ha transmitido esta imagen obtenida en Luxemburgo en computador, en donde a su vez muestra otro aparato en el mundo espiritual, en donde hay un rostro que resultó ser la imagen de Friedrich Jürgenson ya desencarnado. Bueno, muchas personas dudan de todas estas imágenes porque les parecen muy humanas. Sin embargo, todos estos científicos han sido personas muy serias, aunque han tenido sus contradictores, pero han mostrado estos resultados. Allí vemos a la extraterrestre Sven Salter en distintos momentos, en 1987, 1988, y otras imágenes en donde ella ha mostrado. Dice que ella fue una científica en ese otro mundo, ¿no? Mundo paralelo, y estaban realizando investigaciones sobre la física cuántica. Se adentraron en unos terrenos que no pudieron dominar, produjeron una gran explosión en su laboratorio y desencarnaron todos, pero que ahora sigue asesorando desde su dimensión todo este desarrollo. Una científica desencarnada mostrada por Didicon en Luxemburgo el 4 de febrero de 1989 e imágenes que han sido logradas ya en colores, como podemos ver, de una entidad que dice que pertenece a una ciudad espiritual denominada el pueblo del arco iris, en donde ellos manejan mucho las vibraciones, las frecuencias, los colores del arco iris para producir muchos otros fenómenos. Paracelso, ese famoso médico y esotérico del pasado, transmite su imagen desde el mundo espiritual, vive en ese planeta llamado Marduk, ¿no? De otra dimensión. También asesora desde allá. Digamos que esta foto es importante, fue enviada para el ingeniero norteamericano, inventor del Espiricón, George Smith. Es una imagen compuesta. Importante porque muestra la imagen de su esposa fallecida, rejuvenecida, el rostro de arriba a la izquierda, Janet Smith. Otro personaje que no sabían quién era, después fue identificado como el cinematografista norteamericano Hal Rhodes, ¿no? Que ellos dicen vivir en un quinto nivel del mundo espiritual. Y la jovencita que aparece ahí es Carolina Mick, que había fallecido antes de completar 1 año de edad, pero en el mundo espiritual siguió creciendo hasta convertirse en una adolescente. Y muestran un paisaje del mundo desde donde ellos transmiten. Y aquí Julio Verne transmite su imagen y un mensaje que dice, mensaje en el computador: lo que puedo ver aquí supera con creces cualquier ficción que pudiera producir. 1994. Ahí están las imágenes comparadas de Julio Verne. Klaus Schreiber también transmitió su imagen desde el mundo espiritual, la imagen del sitio en donde él vive y otras imágenes de una pareja ingresando a un océano en el mundo espiritual. Sabemos que esto suena a fantasía para muchas personas, pero nos basamos en la seriedad de todos estos científicos. Bien. También Konrad Lorenz se muestra rejuvenecido desde el mundo espiritual y envía este mensaje en ese computador. Algunas veces nos avergonzamos de haber vivido como seres humanos en la Tierra. Ya todos sabemos de la gran misión que realizó este naturalista, ¿no? En defensa de la naturaleza. Ya hoy en el mundo espiritual, desde su laboratorio, ahí vemos unos aparatos
muestra su imagen rejuvenecida. Bien, esta joven francesa, desencarnó de meningitis. En 1922 muestra su rostro por Vidicon y muestra su rostro por computador, comparado con una foto de ella cuando estaba encarnada. Aquí, para concluir, casi concluir, no sé cómo estamos de tiempo. Si nos tomamos... Estamos bien de tiempo, estamos bien, súper bien de tiempo. Bien, podemos entonces extendernos un poco, porque esta pareja de Luxemburgo logró grabaciones con una entidad extraterrestre que se hace llamar el técnico, aunque la voz parece ser femenina, ¿no? Dentro de nuestros parámetros la tomamos como femenina. Y dice que la imagen que puede mostrar es esa imagen geométrica que produce destellos, ¿no? Porque dice no tener un cuerpo físico o un cuerpo periespiritual como el nuestro, porque su periespíritu se puede asimilar a esa imagen, o también lo pueden percibir como un haz de luz, un chorro de luz que se aproxima, ¿no? Y aquí vamos a mostrar un mensaje de esta entidad para que lo escuchemos en medio del ruido. Bueno, los que saben alemán pudieron entender el mensaje. Creo que hay una traducción en internet de esta entidad que dice llamarse el técnico o bibliotecario, que en los libros de transcomunicación explican que esta entidad, siendo extraterrestre, asesora a los científicos desencarnados de acá de la Tierra para el desarrollo de la transcomunicación, y por supuesto allí se ha comunicado utilizando el idioma alemán. Como la voz se oye un poco robótica, un poco tecnológica, es porque los espíritus y estos seres extraterrestres dicen que ellos, pues como no tienen una garganta como la nuestra, ellos utilizan audiofrecuencias o frecuencias electromagnéticas para construir una voz artificial. Entonces, por eso la voz se oye así como que muy ruidosa, muy eléctrica, muy tecnológica, pero que es lo que hasta ahora ellos logran, ¿no? Asimismo, Constantin Raudide construye artificialmente su voz. Y las voces que se han obtenido por el Spiricon igualmente son voces construidas artificialmente, pero para transmitir un mensaje y para dar esa demostración y esa certeza, ¿no? De que ellos existen, están organizados, intentan ayudar a la humanidad que desarrolle sus aparatos para estas demostraciones y comprobaciones. Sonia Rinaldi, de Brasil, de la cual hemos hablado, ha publicado numerosos libros, sigue investigando, ha perfeccionado los sistemas de imágenes y fue fundadora y directora de la Asociación Nacional de Transcomunicadores en Brasil, y en donde hacen simposios regularmente. Todos ellos se dedican a obtener, la mayoría, voces de espíritus utilizando laptops y portátiles, ¿no? Aquí recibió en computador en alemán este mensaje: Sonia Rinaldi puede ser informada de que Carlos de Almeida
con el auxilio de Humberto, intentarán crear un local de emisión para el hemisferio sur. Paz y amistad a todos los vivientes. Mensaje de Sven Salter, líder del proyecto. Mensaje recibido en 1992. Mensaje recibido en Luxemburgo para Sonia Rinaldi. Aquí vemos en su libro, en este libro que mostramos aquí, Transcomunicación Instrumental, está en portugués, lo tenemos autografiado. Muestra, por ejemplo, Thomas Alva Edison y George Cukor, productor cinematográfico norteamericano, ¿no? Juntos en el mundo espiritual en un laboratorio. Y nuevamente la imagen de la actriz Romy Schneider, junto con otro personaje en el mundo espiritual. Imágenes obtenidas en Luxemburgo por computador. Transfoto o psicoimagen de un personaje que da su nombre. Welle Banga, guía de ruta de otra dimensión, y cuenta su historia. Falleció en la tierra en la boca de un león africano. Hoy está sonriente en el mundo espiritual y realiza esa labor de guía de ruta en ciertas zonas de la dimensión espiritual. Y actualmente pues ya se vende como pan caliente en las tiendas norteamericanas, en los almacenes en donde se compran teléfonos, computadores, etcétera, los famosos Spirit Box, ¿no? Que es un radio modificado que han desarrollado que sintoniza a gran velocidad distintas emisoras, radioemisoras, con una velocidad tal que no es posible que se logren grabar las voces de los locutores, ¿no? O de los cantantes, sino que va tomando pequeños vocablos, ¿no? O pequeños trechos de milisegundos. Y ese material queda disponible para que el mundo espiritual pueda construir artificialmente sus voces. Sin embargo, no es muy recomendable usar el Spirit Box porque sintoniza entidades de nuestro plano continuo, de entidades que están a los alrededores. Vemos esos programas un poco fantasiosos de ellos viven, ellos están aquí, que utilizan estos Spirit Box, y llama la atención y sorprende de cómo estos productores de estos programas de televisión, en cuanto prenden el radiecito ya están los espíritus allí comunicándose. Es un poco sospechoso esto, ¿no? Aunque respetamos estas investigaciones. Pero su sintonía es baja. Fíjense que los que desarrollaron el Spiritcom siempre buscaron frecuencias cada vez más altas. No les interesaba comunicarse con espíritus obsesores, ni espíritus sufrientes, ni espíritus necesitados. Es como la Ouija. El Spirit Bot viene siendo como la Ouija de hoy en día, que cuando se practica se comunican espíritus de baja condición que después no quieren alejarse o no quieren retirarse. Y unos investigadores en España, en Barcelona, ya desarrollaron un software que se puede descargar para el celular, ¿no? Lo podemos descargar en el celular y tiene ese software para, digamos, hacer sesiones no recomendables si no hay seriedad y si no hay un equipo bien formalizado, bien disciplinado, para obtener estas comunicaciones desde el mundo espiritual. Los famosos Spirit Box que ya están en los celulares de muchas personas, ¿no? Sin embargo, dialogando con un transcomunicador en Argentina, él dice que él utiliza la grabadora de su celular para comunicarse con sus familiares y dice haber recibido grabaciones de su abuela, de su madre, de su esposa y de otras entidades, y solamente con un celular han logrado estas transcomunicaciones. Entonces, también para finalizar, los distintos encuentros, congresos, simposios, coloquios que desde 1972 se vienen realizando en Alemania, en Italia, en 1984 y más reciente, hasta donde tenemos noticia,
Encuentro Internacional de Transcomunicación en Milán con 500 asistentes. 1989, primer Congreso Internacional de Transcomunicación en Basilea, Suiza, con 830 asistentes. En 1992 se realizó el segundo Congreso Internacional de Transcomunicación organizado por la doctora Marlene Nobre, espírita, muy conocida de todos nosotros, y Sonia Rinaldi organizaron el segundo Congreso Internacional de Transcomunicación en Sao Paulo, Brasil, y el último, hasta donde tenemos noticias, fue en 1997, hace mucho tiempo. No sabemos si han seguido haciendo esos simposios en Europa. El tercer Congreso Internacional de Transcomunicación Instrumental. Esta conferencia, esta clase, esta charla de hoy, ahí está la bibliografía de los libros que tenemos en español. El libro Los muertos nos hablan se consigue en la Librería Nacional, ya traducido, el del padre François Brin, y también Morir y después qué pasa, del doctor George Smith, también en la Nacional y en otras librerías del país en español. Entonces los libros que están en internet son muchos, en donde se describen todas estas investigaciones. Entonces, concluimos la exposición de hoy y podemos abrir unos minutos de diálogo. Muchas gracias, Álvaro. Claro que sí, como siempre, el tiempo es de restricción, es tuyo. Acá no estamos tan limitados en ese sentido. Bueno, está abierto. Hay unos chats. Vamos a empezar por los chats. Nuestro Rubén dice: en la actualidad, si se están estudiando o se conocen que se están estudiando o se están investigando sobre investigación de transcomunicación instrumental, en el futuro, cuando se desarrollen o se dé un mayor avance con la comunicación instrumental, ya no va a ser necesario la intervención de mediums en las instituciones espíritas. Dos preguntas en una. Bueno, hablando en términos de transcomunicación, ya los autores hablan de transcomunicación mediúnica, refiriéndose a los mediums humanos. Transcomunicación mediúnica y transcomunicación instrumental. Por supuesto que la transcomunicación instrumental podemos decir que está en pañales, está en sus primeras etapas, como pudimos ver. Todavía hay que perfeccionar mucho las voces y las imágenes, ¿no? Y utilizan diversidad de mecanismos, cámaras de vapor, cámaras de niebla, poncheras con agua, cristales, vidrios y muchos otros. Cada transcomunicador ha desarrollado sus propios métodos, ¿no? Pero están lejos de lograr lo que se logra a través de un medium humano, a través de los cuales se han obtenido alrededor de 700 obras dictadas desde el mundo espiritual, entre Chico Javier y Divaldo Pereira Franco, ¿no? Entonces, la mediunidad humana no desaparecerá, aunque se logre el desarrollo de la transcomunicación instrumental. Ellos han anunciado que algún día tendremos así en nuestras salas de casas esos transmisores que ya están en el mundo espiritual, ¿no? Ellos los tienen en la colonia Nuestro Hogar y en otras obras, digamos, que muestran y dicen que ya ellos tienen esos televisores en donde a ciertas horas del día pueden encenderlo y ver lo que está pasando en sus hogares acá en la Tierra. Pero que algún día la humanidad tendrá este nuevo aparato, quién sabe cuánto tiempo. No sabemos si en este periodo de transición que está tan convulsionado o si más adelante, ¿no? De aquí a varias décadas. La ciencia sigue avanzando. Dicen que los japoneses siguen investigando para desarrollar ese televisor, ese famoso Vidicom, que permitiría ver a nuestros familiares desencarnados, ¿no? Pero mientras eso llega, la mediunidad seguirá floreciendo, seguirá siendo útil, ¿no? Solo que muchas personas incrédulas o escépticas no compaginan mucho con la mediunidad
pero es otra vía que el mundo espiritual superior está utilizando para convencer, para demostrar a la humanidad lo que se está obteniendo por un aparato que no tiene subjetividad, que no tiene su propia personalidad y psicología, como sucede con el medium, en donde se puede filtrar algo del pensamiento y de la personalidad del propio medium, ¿no? Salvo que el medium esté bien moralizado, bien desarrollado, cada vez es un instrumento más fiel, ¿no? Pero los medios poco desarrollados tienen su porcentaje de animismo en los mensajes. Pero ambas vías son válidas, y mientras sigamos siendo seres humanos, seguirá existiendo la transcomunicación mediúnica, y por otro lado se desarrollará la transcomunicación instrumental. Es decir, que la transcomunicación instrumental no va a desplazar a la mediunidad, y la mediunidad seguirá evolucionando hacia la intuición y hacia la inspiración. Se siguen haciendo investigaciones, la otra parte, ¿no? Hay muchos transcomunicadores en el mundo, pero no están haciendo mucha divulgación, solo que cuando entramos en internet y empezamos a investigar, van apareciendo los ensayos y los avances. Bien, hay otra pregunta escrita de Antonio Martínez. Dice: en el libro Estoy Bien de JJ Benítez, el autor plantea que se pueden establecer acuerdos entre las personas. Pueden ser dos amigos, padre e hijo, etcétera, para que cuando uno de ellos fallezca, desde el plano espiritual le demuestre que está bien, que está en un buen lugar. El autor expone ejemplos de acuerdos tales como una llamada telefónica similar al caso de Sonia Rinaldi, o que aparezca un animal que no es común en el entorno, o caiga un libro de la biblioteca, etcétera. Recomiendo el libro. Sí, en este caso hay acuerdos entre dos familiares o dos amigos que dicen: bueno, cuando desencarnemos te voy a transmitir esta imagen, solamente tú y yo la conocemos, o este símbolo, o este aparato, o esta frase. Y en Inglaterra, en el siglo pasado, con los metapsiquistas, lograron algunos acuerdos entre investigadores del espiritismo y de la metapsíquica, y después se dieron las comprobaciones, y ellos dicen: sí, ese indudablemente es mi amigo o mi familiar, porque había un secreto entre los dos de que esta era la palabra clave, la frase, el libro o la imagen. Indudablemente hay personas que hacen eso y después comprueban que siguen viviendo y transmiten. Bueno, tenemos dos preguntas más, de tanto de Rubén como de Antonio, pero vamos a darle primero oportunidad a otras personas si quieren plantear alguna pregunta, y si no, vamos con las de ellos, los que tienen escritas acá también. ¿Alguien del auditorio quiere hacer otra pregunta? A ver, quiero hacer algo que creo que es conveniente que se entienda. Habla Luis Santana aquí de Santa Marta. Adelante, Luis. Bueno, yo creo que la mediunidad está dentro del proceso que vive el ser humano. Es un lenguaje que se va ampliando a medida que nosotros vamos evolucionando. Entonces no va a desaparecer, por el contrario, se va a ampliar más. Venga lo que venga, la mediunidad continúa y se va ampliando más, se va perfeccionando más. Ese es mi criterio de lo que yo he visto y lo he oído y he leído. Ya, gracias. Tal cual, así es, así es. Es como nosotros los seres humanos acá encarnados, aunque el hombre ha desarrollado mecanismos para hablar y para transmitir su imagen, sigue existiendo el diálogo directo entre dos personas, ¿no? El contacto personal, porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, como dijo Chico Javier, bienvenida a la transcomunicación. Ustedes están llegando cuando yo estoy de partida. Lo dijo en un mensaje que envió a ese último congreso de transcomunicación en Brasil. Fue invitado Chico Javier, él no pudo asistir, pero mandó un video y dijo: bienvenidos, bienvenida a la transcomunicación. Lástima que ahora que ustedes están llegando, yo estoy de partida. Pero es otro mecanismo, otra vía que el mundo espiritual utiliza para demostrar su existencia. Listo. Álvaro, otra persona del público que quiera hacer otra pregunta.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Guzmán lo saluda desde Cartagena. Yo querría fundamentarme en la experiencia de ustedes. Sin lugar a dudas, pues siento que tienen ustedes una experiencia extraordinaria en el campo del estudio de la ciencia espírita. Preguntarles qué gran utilidad reportaría para el mundo encarnado la transcomunicación instrumental y la transcomunicación mediúnica. Si en este instante tenemos la comunicación mediúnica y ella pues no ha reportado a la humanidad, digo yo desde mi punto de vista, ese extraordinario caudal de importancia para la humanidad, dado que no se ha logrado ninguna clase de importante transformación del mundo encarnado, ¿en qué modificaría o en qué gran nivel importaría eso para la humanidad encarnada? Es mi pregunta. Y quiero que me la respondan pues desde el punto de vista de cada quien, respetando muy humildemente pues mi gran consideración por cada uno de ustedes, ¿no? Sí, indudablemente hay un buen porcentaje de la humanidad que, aunque le muestren materializaciones y le muestren voces y le muestren imágenes, no estará conforme. Nunca van a creer, por lo menos en esta reencarnación, de que existe Dios, que existe el alma, que existe el mundo espiritual y que los espíritus se pueden comunicar. Ese porcentaje, mientras seamos mundo de expiación y prueba, existirá. Tal vez en un mundo de regeneración la mayoría será gente buena que creerá en todas estas cosas porque antes habrán tenido experiencias, pruebas y comprobaciones. Entonces, como mencionas, a pesar de tanta mediunidad, todavía hay gente que desacredita, ridiculiza y niega esas realidades. Sin embargo, la mediunidad sigue adelante. Cada vez hay más manifestaciones en niños, adolescentes, adultos y ancianos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera. Todo esto va encaminado hacia lo mismo, a tratar de demostrar la existencia de la espiritualidad y de la supervivencia. La transcomunicación, igualmente como la mediunidad, está encaminada en demostrar la existencia de un mundo espiritual, la comprobación, en este caso tecnológica, de esas realidades, de esa existencia y de esa comunicabilidad. Entonces son dos aportes importantes. El mundo espiritual no ahorra esfuerzos para hacer comprender a la humanidad que hay una trascendencia del ser humano, pero siempre habrá un porcentaje que estará reacio y solamente con el tiempo, la evolución y las reencarnaciones de ellos mismos irán aceptando por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, todas estas realidades. Entonces la respuesta es la misma finalidad de la mediunidad, es la misma finalidad de la transcomunicación. Muchísimas gracias. Bueno, Álvaro, dependemos de ti. ¿Cuánto tiempo te queda todavía para...? ¿Podemos concluir por hoy? Bueno, entonces como siempre te pedimos tu oración de inicio, de finalización para cerrar nuestra charla. Un último aporte que consiste en lo siguiente. Nosotros estamos en su mayoría enmarcados dentro del movimiento espírita y la doctrina espírita, como ciencia, filosofía y moral, ¿no? Para algunos, ciencia, filosofía y religión, como dicen en algunas latitudes latinoamericanas. Se respetan todos esos enfoques. Pero la transcomunicación instrumental tiene una característica que no puede estar enmarcado en ninguna doctrina. No puede tener un carácter filosófico. Y sí tiene sus tintes morales, ¿no? Porque de acuerdo al nivel evolutivo de las entidades comunicantes, así van a ser sus mensajes. Y hay mensajes provenientes de los espíritus a través de la transcomunicación que tienen su enseñanza moral, ¿no? Pero sin embargo, como ciencia, hay que mantenerla afuera e independiente de toda ideología, de toda creencia religiosa, de toda creencia espiritualista, para, por decirlo así, guardando las debidas proporciones, no contaminarla. Es como el científico que se dedicó a estudiar el átomo
la molécula, la célula, la galaxia, la estrella, el universo, no tiene un rótulo doctrinario para concentrarse en una demostración científica y tecnológica. Entonces lo mismo se trata con la transcomunicación, de no enmarcarlo dentro de la doctrina espírita, no enmarcarlo dentro de ninguna religión, ¿no? Para que pueda ser utilizado por todas las creencias, todas las tendencias, ¿no? Y eso va dándole seguridad a mucha gente de que es independiente. Sin embargo, la transcomunicación, sin quererlo, está comprobando y dándole fortaleza a la doctrina espírita. Bueno, entonces queríamos concluir con eso. Bueno, vamos a disponernos entonces a hacer nuestra oración de cierre.